Pues empezamos. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos por la presencia y por la invitación. La segunda vez que participo con todos vosotros. La idea es en 35 minutos, 40, intentar explicar 5 bloques temáticos de lo que yo soy un poco inquieto y curioso de lo que no sé, ¿no? Entonces, yo hago como decía Josep Pla, el escritor catalán, que decía, si no sabes de algo, escribe sobre ese algo porque al final por lo menos acabarás sabiendo lo que has escrito, ¿no? Y me dedico pues un poco hay gente que hace copia y pega, yo no, yo me dedico a escribir del tema que tengo un reto y no entiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora lo último que estoy escribiendo pues es sobre la inteligencia artificial como prueba y la inteligencia artificial como medio de prueba, ¿no? Cómo probarla y cómo utilizarla para probar desde el punto de vista procesal. Y luego también estoy escribiendo sobre cómo combatir la encriptación, porque los 3 grandes problemas que tenemos los investigadores penales, y es como sabéis, en España, por mucho que los fiscales quieran decir que quieren la investigación, gracias a Dios, junto con Eslovenia, el país carpético, somos los únicos que seguimos manteniendo la tradición napoleónica de que el que investiga es el juez, con una ayuda fundamental de los fiscales, ¿no? Pero no es como en el resto de la Unión Europea, en donde el que investiga es el fiscal. Y los 3 grandes problemas que tenemos en el siglo XXI, después de cómo se ha complicado todo el tema penal y la transformación que ha tenido el derecho penal, que no hay quien lo conozca. Yo estudié un derecho penal en Bilbao, yo soy de Bilbao, soy vasco, ¿no? En la Universidad de Deusto y después he aplicado otro absolutamente distinto. Todavía hay algún delito de sexo y sangre, de delitos de resultado, pero con la transformación del siglo XX, los delitos económicos, los delitos informáticos, hemos pasado ya al delito de riesgo y no es lo mismo probar un resultado. Una muerte, perdonadme, a mí me da gusto, ¿no? Está muerto, no respira, ya tengo la prueba. Sin embargo, cuando me toca en temas de terrorismo, oye, dime si este presunto trasteador en Internet está poniendo en riesgo a la sociedad y puede que mañana coja un vehículo y aproveche un carnaval y atropelle a 400 inocentes, ¿no? ¿Cómo se mide el riesgo? Y sin embargo, y si os dais cuenta, la Unión Europea ya ha focalizado por ahí. Yo, por ejemplo, cuando critico el reglamento de inteligencia artificial, que nadie lo critica porque todo el mundo lo adora, yo no soy Trump, pero sí que lo critico, siempre digo, el enfoque basado en el riesgo ya me parece muy débil. O sea, tenemos que buscar alguna técnica legislativa que nos pase por encima del enfoque basado en el riesgo, es una cosa ya muy anticuada. ¿Y qué ha ocurrido? Pasa en el reglamento de inteligencia artificial, pasa en el MICA, pasa en el de IDAS, pasa en el NIS y en todos los reglamentos que hemos hecho en esta década digital. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que llega a los jueces de los tribunales no es el enfoque basado en el riesgo. ¿Por qué? Porque las empresas limpias van a cumplir por diseño y van a salir limpias. El producto de inteligencia artificial que haga un alemán o un belga o un español va a salir testado, va a tener compliance, va a estar maravillosamente probado y no va a generar un daño. ¿Cuál es la inteligencia artificial que ya está llegando a los tribunales porque hace daño? Pues la pirata, como pasó con la informática. ¿Y dónde están todas las empresas mías, las cripto, las que no siguen toda la normativa de las directivas de blanqueo, etcétera, etcétera? ¿Dónde están? En Ucrania, en Rusia y en la frontera de la Unión Europea. Lo único que hemos sido capaces con el enfoque, que no está mal, no está mal, o sea, es una puesto de salida. Con el enfoque basado en el riesgo, en la regulación de la Unión Europea, con esta década digital tan enormemente brutal que hemos tenido, que hemos digitalizado toda la economía, pero también hemos digitalizado todo el derecho, ha sido que hemos echado fuera del territorio de la Unión Europea a los piratas, ¿no? Y bueno, pues, yo siempre me congratulo, me acuerdo cuando mi compañero de la Audiencia Nacional, ese sí que es guapo, el juez Santiago Pedraz es el guapo, no como yo que soy el feo, por eso nadie se acuerda de mí, porque yo soy el patito feo de la Audiencia Nacional, ¿no? Pero de él sí, cuando él quiso cerrar Telegram, pues no sabéis la transformación que de cara a los jueces españoles tiene ahora mismo Telegram, de rodillas. Ya. Pero ahora se ponen de rodillas ante los otros, cosa que no hacen ante los belgas o ante los alemanes, etcétera, etcétera, por el tratamiento que le dimos. Bien. Si no sabes de algo, escribe un libro, Josep Pla, vuelvo, ¿no? Haré muchos excursos porque se me va mucho a la cabeza, pero luego acabo llegando al fondo del asunto. ¿Por qué? Pues porque, les comentaba un poco antes en el café, yo hice Derecho y hice Económicas porque a mí no me dan, no soy el típico tío de letras que le dan miedo los números y no me importa ni me preocupa la parte económica, la parte de los números, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta, soy muy sociólogo, muy estadista, por lo tanto, que
de cada 100 delitos que ocurren en este país, en esta sociedad, que puede ser de muchos colores y en la que cabemos demasiada gente muy distinta y muy diversa, pero la estadística sirve para decirte, el panorama real es este: de cada 100 delitos, los ciber son ya un 15%. Yo creo que son más el porcentaje, pero por lo menos vamos a comprar que en el mundo físico sigue habiendo un 85 y en el ciber en 15. Bueno, pues de los delitos ciber, de cada 10, 9 son fraude. O sea, es decir, hay delitos ciber muy execrables, la pornografía infantil, lo que queráis, descubrimiento y revelación de secretos, los daños informáticos, espionaje, secretos de empresa, lo que queráis, pero el delito estadísticamente que más ocurre, 1 de cada 6 delitos hoy por hoy en la sociedad, económicos ciber, son la estafa, ¿no? El fraude. Segunda, por esa razón yo dije, bueno, pues, ¿qué haría una persona atrevida, prometeica y curiosa como yo, es decir, un ignorante que quiere aprender? Pues ir a donde está el problema y no ir a lo fácil, ¿no? Os dais cuenta que por hoy todo el mundo da la charla de una cosa que si le valoras sectorialmente no llega al 0,0% de su sector, pero de eso sabe mucho, de lo transversal, de lo general no saben mucho, ¿no? Esto es transversal. La estafa, el fraude es una cuestión de carácter transversal. Tan transversal que yo empecé adaptándome a la reforma que hemos tenido en el Código Penal con la directiva de 2019-713, de 2019, que tiene una maravilla, una cosa que no valoramos de la Unión Europea, es que esto es igual para los 27 países de la Unión Europea. Ya sé que Unión Europea no es lo mismo que Europa, pero dentro de los 27, pues ahora que hemos echado ya por fin, hemos echado a los ingleses de que tanto conducir por la derecha se salieron, allá ellos y sus tesituras, nos hemos quedado lo mejor de la Unión Europea, el núcleo duro, ¿no? Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica, Holanda, etcétera, etcétera. Bueno, esto que voy a contar es exactamente igual para los 27 países de la Unión Europea. Luego, no es verdad que lo hayamos colocado exactamente igual, porque una transformación que también he visto en estos últimos 10 años, si os fijáis, la época von der Leyen ha sido una época en la que las decisiones marco han desaparecido, ya no hay decisiones marco, las directivas cada día son menos y por lo tanto la manera de gobernar y de hacer Estados Unidos de Europa, que espero ahora que con los bramidos de Donald Trump por fin nos convirtamos en una cosa que pueda empezar a toserle a Rusia, China y Estados Unidos, y que nos viene muy bien que el primo que lo fue deje de ser de nuestra familia, diga que ya no nos arrejunta, como decían en Bilbao, que ya no nos junta para que nos independicemos y seamos la cuarta potencia y nos empecemos a armar y nos empecemos a generar tecnología, etcétera, etcétera. Von der Leyen ha generado, yo creo, una estructura jurídica de la Unión Europea en base al reglamento por una razón, porque los políticos, y no me meto solo con los españoles, me meto con todos, porque todos son parecidos o todos son iguales, les cuesta mucho transponer. Y por lo tanto, ella se ha dado cuenta y dice, bueno, pues lo que voy a hacer es crear reglamentos, porque aunque en español la palabra reglamento, los que hayáis estudiado Derecho, suena a norma de segunda, en la Unión Europea el reglamento es la ley. Y por lo tanto, la ley, el reglamento que sea, el MICA, el de inteligencia artificial, el EIDAS 2, el que sea, es directamente ejecutable sin necesidad de transposición en los 27 países de la Unión Europea. Maravilla de las normas de carácter europeo. Esta no. Esta es producto de una directiva porque España la tuvo que transponer, como siempre, fuera de plazo. Me da igual el PP que el PSOE, siempre transponiendo las normas fuera de plazo, siempre condenándonos los políticos a que tengamos que pagar multas, y la deuda catalana también nos condenan a eso, y por lo tanto esta norma llegó tarde, pero cuando entró en vigor, 23 de enero, no, perdón, me pongo las gafas, 12 de enero de 2023, hemos tenido una norma penal moderna, que ahora os voy a explicar rápidamente, que es exactamente igual en todo el territorio de la Unión Europea. O sea, esto es igual en Polonia, en Alemania, en Estonia, pero no es igual en Inglaterra, o no tiene por qué ser igual porque no está en el territorio de la Unión Europea. Y bascula sobre la idea de, primer tema que os voy a contar un poco los hallazgos, ¿no?, que descubrí buceando sobre esto, que no hay nada.
Otra cosa que me gusta, yo soy muy colonista, ¿no? Todo el mundo sabía que América estaba en la izquierda, después de Colón. Antes de Colón, ahora empiezan a bueno, los vikingos ya habían ido, mi primo el vasco estuvo allí, sí, pruébalo, ¿no? Es decir, el valor de Colón es que con pruebas hizo el viaje de ida y pudo demostrar haciendo el viaje de vuelta que no había un abismo, un kraken, no sé qué, sino que había otra cosa, que él se equivocó, pensaba que era la India, pero era América, ¿no? Pues en esto igual, todo lo que yo he trabajado, hay 4 personas que han podido reflexionar sobre esto, porque esto es tan moderno, enero del 2023, que todavía no ha llegado a los tribunales. Está en los tribunales, pero no ha sido enjuiciado por todas las instancias y, por lo tanto, ni el Tribunal Supremo ni los grandes tribunales todavía han hecho pronunciamientos. Con lo cual, yo digo que soy muy colonista porque soy muy atrevido. Muchas de las cosas que yo digo son mi opinión porque todavía no hay una opinión del Tribunal Supremo, una opinión con autoritas que diga si estoy acertado o no. Y en gran parte, además, y ahora os los contaré, discrepo de lo poco que han escrito los 4 que han escrito sobre esto, porque todos vosotros trabajáis encomiable la lucha contra el fraude, pero no escribís sobre lo que hacéis. Y yo sí que escribo sobre lo que hago, con el enorme riesgo, ahora que estábamos hablando de riesgos, que el que escribe mete la pata y luego otro pues te corrige o te critica, etcétera, etcétera. Primer gran descubrimiento. Para mí, la estafa va a desaparecer porque vamos a empezar a usar el género que envuelve la estafa, ¿no? Que es el fraude, ¿no? El concepto fraude es el género, mientras que la estafa es la especie. ¿Qué diferencia? Fraude es quedarte con un activo ajeno de una manera sucia, ilícita, ilegal, mala, tramposa, como queráis llamarla, siempre con ánimo de lucro. Mientras que la estafa es una modalidad de ese gran género que es el fraude, y por eso vais a ver que en la maquinal voy a hablar más de fraude que de estafa, porque tiene sentido que le cambiemos ya el nombre. No pasa nada, ha desaparecido el abuso sexual y toda esa agresión sexual después de la ley del sí es sí. Va a desaparecer, no sé qué sensación y qué experiencia tenéis, pero a mí ya me ha desaparecido de mi práctica, como desaparecieron los delitos económicos, la jurisdicción económica, con el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales se ha comido la receptación. Fijaros que era una receptación especial, empezó siendo receptación solo del tráfico de drogas, cuando se amplió a cualquier delito que produzca un botín de carácter económico, al final ya no llegan receptaciones a los... Yo soy de la época de la heroína y de los radiocassettes en los coches, fijaros si soy antiguo, pero ya esa época que yo la viví con mucha fruición en los juzgados y en los tribunales, ya no llegan receptaciones prácticamente a los tribunales porque el blanqueo lo ha absorbido todo. El otro día estábamos con jueces argentinos y norteamericanos hablando de la delincuencia sexual online, especialmente contra los niños, que son una de sus víctimas más preferidas, estos cobardes que son los delincuentes informáticos. Ya la pornografía infantil va a desaparecer por un concepto que la va a envolver, que se la va a comer, que es el material de abuso sexual infantil, ¿no? El MASC, que llaman los norteamericanos. Bueno, pues la estafa yo creo que va a desaparecer. Convenientemente, nosotros hemos hecho una cosa en esta reforma del Código Penal, que es dejar en el artículo 248 la estafa física de toda la vida, porque va a seguir habiendo estafas físicas de toda la vida, y hemos pasado al artículo siguiente, al 249, lo que yo llamo la estafa maquinal, y ahora os explicaré por qué le llamo maquinal y no informática o no tecnológica solamente. Y fijaros, en el 248 seguirán juzgándose esas estafas en las que el delincuente A engaña a su víctima, B produce un error de entidad, bastante dice el Código Penal, de manera que sin querer queriendo la víctima le va a entregar, le va a transferir a su autor un activo patrimonial en perjuicio de él, si es autor primario, o en perjuicio de su cliente si es secundario. Por ejemplo, si pertenecéis a una entidad bancaria, vosotros sois víctima secundaria, porque a través de un ataque a vosotros se le estafa el saldo al verdadero dueño del activo, que es el que tiene el titular de la cuenta o del activo que tenga en vuestra entidad bancaria. Esa estafa, la física de toda la vida, va a seguir ocurriendo y tiene una característica que yo descubrí escribiendo,
que es, joder, nadie me ha explicado, a mí todo el mundo me habla del engaño, todo el mundo me habla del bastante, todo el mundo me habla del error, todo el mundo me habla de la transferencia, pero nadie me ha dicho que una característica singularísima de la estafa física, del 248 del Código Penal, es que es la propia víctima la que traslada el activo al timador. Cosa que no vamos a ver, lo digo para que la distingáis de la maquinal. En la maquinal, el malo va a hacer la manipulación en la máquina y se va a llevar él el activo. Tú te vas a enterar cuando entres un día en tu cuenta y dices, joder, si tenía un saldo de 600 euros, ¿por qué ahora no tengo nada? Pues porque alguien ha entrado, te ha saqueado y se lo ha llevado, pero ya no tienes tú ni, fijaros si nos hace el favor, que ya no tienes tú ni que transferirle, porque también te entraba un poco esa cara de tonto de, joder, encima he sido yo el que le he dado los bitcoins o le he dado los euros pensando que me estaba haciendo una inversión maravillosa con una IA en la bolsa de Londres y lo que me estaba era timando, ¿no? Pero he sido yo el que se lo he dado, o ha sido mi primo, o ha sido el banco a quien yo le dejé que me gestionara y me guardara mis dineros. Esto no va a pasar en la estafa maquinal. Y segunda, entonces hemos dejado eso porque siempre hay gente torpe como yo, antigua, no informática, no maquinal, que va a seguir haciendo el delito en físico. Y luego hemos trasladado al 249 del Código Penal las estafas maquinales. Pongo aquí no maquinales porque analizando cientos de timos, especialmente los de ingeniería social, la mayor parte siguen siendo timos físicos. O sea, lo que pasa es que mola, por usar un término moderno, o sea, vende y se tima bien utilizando redes o productos informáticos, pero aunque se vehiculicen a través de Internet y de las nuevas tecnologías, siguen siendo estafas físicas de toda la vida, porque sin el concurso de la víctima, sin la acción del engaño de la víctima, esas estafas de ingeniería social no ocurrirían. Y ahí hablo pues, de las que tenemos en la Audiencia Nacional, son horrorosas, todas las estafas de inversión, las estafas de trading, porque utilizan esquemas piramidales, esquemas Ponzi, te pagan con lo primero. Y en los tribunales tenéis que ir a veces a oír lo que oímos los jueces en los juicios, que es ya el día de... lo bonito de los juicios es que es el último momento. Es como el partido de fútbol, como los que me gustan a mí de la Champions, que son a eliminatoria y no tienes ni ida y vuelta. No, el que pierda hoy ya deja de existir y dentro de 3 días ya no nos acordamos de que llegaste hasta no sé dónde. Lo importante es que tú no has seguido y el otro sí. En los juicios pasa eso, es decir, en los juicios ya todo el postureo, todas estas mentiras de las redes sociales, eso ya no existe porque no tienes más oportunidades, no hay una segunda oportunidad y en el juicio te la juegas todo. Y ahí es donde surge, es muy bonito, la verdad. Y teníais que ver pues, el maravilloso trabajo que hacen las defensas, que para eso les pagamos y para eso existen, aunque vosotros, como iréis como acusación, os caerán muy mal las defensas, pero tenéis que entender que es su papel y es su trabajo y que no os acusen nunca en vuestra vida de algo que no habéis hecho, porque veréis el valor de la defensa, es decir, cómo es posible que si yo no he podido hacer algo y no puedo probar que no he podido hacer algo, cómo esta señora me ha sacado de las castañas del fuego. Bueno, pues las defensas, que son las que hacen evolucionar un poco la interpretación del derecho en sus trabajos de quitarle pena, quitarle hierro a lo que hayan hecho sus posibles clientes, te decían en una estafa de inversión piramidal, señoría, ¿dice usted engaño? Vamos a ver, mi cliente no le conoce a la víctima. Es él el que un día entró en su plataforma y le dijo, por favor, déjame invertir. ¿Dónde está el engaño, señoría? Y claro, si no hay engaño, absuélvamelo. Y claro, nosotros decíamos, ¿qué defensa? Yo soy hombre y soy de Bilbao, es decir, soy simple como una ameba. No sé dar vueltas ni pensar 2 cosas a la vez y me gustan las interpretaciones de derecho simples porque son las mejores. Cuando los juristas tenemos que empezar, hoy el gobierno, en esta tropelía que nos ha hecho contra la Constitución, diciendo que el 160, el 150 no dice lo que... Pero siga usted leyendo, señora ministra. Sí, claro que dice que usted por ley orgánica puede hacer una cesión, pero en materias que sean delegables, no en materias indelegables que son... Yo me acuerdo mucho de García Enterría, cuando aprendí Derecho Administrativo, como nos explicó, en un Estado cuasi federal como es España, hay competencias exclusivas nacionales para que esto parezca un país federal, las federales de los estados federales, hay competencias autonómicas solo para ellos y luego las hay que se pueden compartir.
La inmigración es hiperestatal, nos pongamos como nos pongamos, pero el derecho lo bonito que tiene es que tú lo estiras como te dé la gana en función de las necesidades que tengas, y eso es lo que hacen los abogados, y eso es lo que hacía mi abogado cuando decía, señoría, ¿dónde está el engaño? Si ha sido él el que le ha dicho, por favor, déjame entrar en tu plataforma y déjame invertir 400 bitcoins o 400.000 euros, es él el que está pidiendo y por lo tanto yo no le estoy engañando. Si no hay engaño, no hay estafa, absuélvame a mi cliente. Por eso es mejor que vayamos ya cambiando la palabra estafa, engaño, por la palabra fraude, porque fraude tiene una concepción más amplia. Yo le diría al abogado del primo que pidió invertir en esa estafa piramidal de inversión, ¿usted fue informado correctamente y sabía las condiciones en las que iba a funcionar esto perfectamente? Pues no, pues además no me las dijo, no me las informó, no formaba parte. Al principio me pagó y me daba más rédito que un banco y que una entidad bancaria, pero luego cogió todo el dinero de todos, se largó, se lo llevó a un paraíso fiscal y él sigue ahora desde las Guayanas viviendo como un rey con el dinero que nos ha levantado a todos nosotros. Estafas trading, las inversiones ICO y luego los timos, ¿no? Tenemos las estafas de segunda mano, la romántica, la del cerdo troceado, el soporte técnico, papá, estoy en Colombia, he perdido el móvil, por favor, tal. Fíjense, mi sensación es que cada vez que entramos en ese diabólico juego, yo antes, cuando vivía en un mundo físico, sin economía digital, me compraba un billete y con ese billete iba al avión y volaba. Y me ponía asiento 16A. Ahora me compro un billete y tengo que pasar una gincana, pero una gincana de pantallas que por fin cuando ya consigo llegar al código QR que me dice 16A, joder, me empiezo a dar besos porque digo, soy un tío inteligente, he pasado 7 pruebas, las 7 pruebas de Hércules y he conseguido llegar al QR, cuando resulta que el billete ya estaba comprado y si no haces eso, no vuelas, ¿no? Bueno, pues un poco hay una pantalla de esas 28 que pensáis que os dice, en caso de que el avión se caiga, y en caso de que el avión se caiga ya me da por saco todo lo que pase después, porque yo estaré hecho polvo y muerto y no me interesa mucho. ¿Quiere usted que le avisemos algo? Y dices, joder, es verdad, los hijos y la mujer tienen derecho a que sepan que ya se han librado de ti y que ya no te van a volver a ver el pelo después de esto. Y entonces ahí pones un teléfono y un nombre. Por eso te llaman y te dicen, hola, ¿eres Beatriz? Oye, 617 14 23 28, sí, ¿estás casada con Pedro? Y dices, joder, ¿cómo sabe tanto de mí? Debe ser un no fake. Toda esa información que yo creo que roban de esas páginas de las empresas, de compañías aéreas, etcétera, etcétera, porque es verdad, ¿os acordáis de las tipologías distintas de timos? El timo en abstracto, el tirar, el phishing ya no pescabas, el bueno es el del arpón, ¿no? Es decir, voy a por un pez gordo que decíamos en español, que ellos le llaman las whaling, las ballenas, y le tiro un arpón y joder, si me llevo un pez gordo que es más que 8.000 sardinas, pues mira, con un solo esfuerzo me llevo lo que otro tiene que hacer 8.000 y por lo tanto cada vez más los delincuentes que nos timan necesitan lo que yo llamo el reclamo, la parafernalia del engaño sea bastante creíble para que, como vivimos en un mundo estresado, que miramos todo el día de refilón el móvil, pues nos parezca bien, peguemos a la tecla que ellos quieren que peguemos y el timo ya está en marcha y muchas gracias por haber dicho que sí. A partir de ahora ya te vacío la cuenta cuando me dé la gana y como me dé la gana. Y luego tenemos algunos que son mitad físicos y mitad maquinales, especialmente los que están ahora. El Tiny Banker Trojan es complejo porque suplanta la personalidad de la entidad y te manda un programa en que no tienes alternativa y te bloquea de manera que o desbloqueas con el aparente banco que tiene el problema y das los datos, o no puedes maniobrar con tu app o con tu producto y por lo tanto es complejo. Y luego tenemos pues el Business Email Compromise, que es maldito porque, como dice la expresión, te entran en el correo. Por lo tanto, primero hay un ataque tecnológico de espionaje y después es cuando se monta sobre la base de la información, se monta el timo, ¿no? Mediante la utilización de una técnica informática que usan mucho los malos y que cada vez le estoy diciendo más a la policía que la usen para combatir a los malos, que es el man in the middle. Lo mismo te metes tú entre dos que me meto yo entre dos. Estas tonterías del WhatsApp es impinchable porque está encriptado de punto a punto, o
casi todas las webs en no movimiento y en no consulta están encriptadas de punto a punto, o casi todos los sistemas de mensajería pública que utilizamos en mensajería instantánea están encriptados de punto a punto. ¿Cómo te enteras de lo único que se pueden enterar los dos extremos, el emisor y el receptor? Metiéndote en medio. No hay otra técnica esta y las técnicas de las puertas traseras que también pueden servir, ¿no? Y luego está el SIM swapping, que pues como yo siempre digo, lo que tienen que trabajar los malos para no trabajar. Es decir, casi si lo pensaran, la cantidad de actividad delictiva que les lleva a hacer un SIM swapping, casi ponte a trabajar. Pero si es que por el mismo tiempo que pierdes en hacer un SIM swapping, me habías hecho 8 kilómetros de zanja y 4 kilómetros de autopista y 3 aeropuertos, con el mismo tiempo y con el mismo esfuerzo, ¿no? Porque, joder, te tienen que, como dice el shopping es el cambiazo, ¿no? El hacerme pasar por ti y por mí a través de, oiga, se me ha perdido un móvil, mándeme un SIM, entonces yo me hago pasar por ti, y cuando viene el factor de la doble autenticación con la clave por el segundo dispositivo para que tengas que tener los dos trastos para que puedas cerrar el algoritmo, resulte que yo creo que para eso mejor me hago una oposición y me pongo a trabajar de bombero, que seguramente me sale más rentable que todo el esfuerzo que están realizando, ¿no? Hay un tema muy interesante que es este. Me dijo un abogado cuando estaba escribiendo el libro, me dijo, Eloy, no te compro el libro si no haces un capítulo, que es un capítulo que a vosotros no os gustará, los que estáis en el mundo bancario, hablando de quién pierde el dinero producto de un fraude en el hipotético caso, 99,9%, de que no detengas al estafador, o si lo detienes no tengas solvencia, porque claro, esta es otra. Se lo gastan todo, vamos, ríete tú de Ábalos y de Coldo, o sea, en lo que se lo gastaban. Estos se lo gastan en eso y en más otras cosas bastante más rápido, y por lo tanto cuando les cogemos y les juzgamos 2 años después, bla, 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 no tienen dinero. Y la pregunta es, bueno, sí, vamos a ver, cuando el mundo era físico me lo quitaban a mí, Eloy Velasco, porque me estafaban y yo te daba voluntariamente el dinero, inconscientemente pensando que estaba haciendo algo, un negocio, lo que me estabas haciendo el negocio eras tú conmigo, pero aquí no. Aquí hemos introducido una tecnológica de por medio, o una empresa servidora de medios de pago, entiéndase bancaria, cripto o lo que queráis, y por lo tanto, en el momento mismo en que aparece una empresa intermediaria, ya sabéis cómo somos los abogados y los juristas, aquí hay más personajes, hay más responsables. ¿Y qué es la manera de pensar siempre un jurista? Es quién es el fuerte, quién es el que tiene dinero, pues a por él. Y es muy curioso el capítulo que trato de la responsabilidad civil. A ver, pasa una cosa que es lógica. Al principio se va condenando a que pierdan el producto del robo, de la estafa, del timo, del fraude, las víctimas, y a medida que va pasando los años, jurisprudencia, años 2023, 2024 y sobre todo ahora ya, 2025, no encuentras una condena de un tribunal a alguien que no sea una entidad servidora de medios de pago. ¿Por qué? Porque de por medio estuvo el Real Decreto, ley de 2018, en que más o menos decía, artículos 41 a 43, o eres un imprudente que vas por la calle diciendo mi clave de la banca es 4444 para el que me quiera timar, o eres un codelincuente que dices, oye, le voy a decir a mi mujer que me estafe porque yo le voy a dar a mi mujer la clave, con lo cual estoy en connivencia, conchabao con mi mujer, y por lo tanto soy yo también mi propio estafador. Entonces me autotimo para defraudarle a la entidad que me custodia el propio dinero. Y ahí es donde está toda la cantidad de sentencias que pongo, que son unas 50, todas de audiencias provinciales, todas de civil, sobre la responsabilidad civil. Vamos a la maquinal. Artículo 249 del Código Penal. Primero, ¿por qué le llamo maquinal? Le llamo maquinal porque normalmente se vehiculiza a través de un intermediario tecnológico, pero no siempre es un intermediario informático. Tenemos un caso precioso que resolvió el año pasado el Tribunal Supremo Español. La ponente fue la juez Carmen Lamela, en la que, fijaros, me parece que fue en el de Torrelodones, en el casino, había dos apostando a rojo-negro, ¿no? 50%. Cuando iba a caer la bolita en el rojo y ellos habían apostado por negro, ¿qué hacían? Pegaban un culatazo así con el culo, ¡pa! Y entonces caía la bola en el color que ellos querían. Claro, eso lo llevó el casino al juez. Oiga, ¿esto es una estafa? ¿Sí o no? Y claro, ellos decían, oiga, ¿dónde está el engaño? Ahora pegándole así con el culo a una ruleta mecánica, ¿hay engaño? Porque la ruleta no era informática, era mecánica. Y entonces al final dijeron, no, pero lo que os he dicho antes, salgamos del engaño hacia el fraude, vayamos un poco más hacia
¿usted se está quedando con el premio lícitamente o está consiguiendo que el casino le dé un activo porque ha hecho usted una actividad que igual no es un engaño, pero sí que tampoco es limpia, tampoco es la ordenada, la conforme con el derecho, y por lo tanto metimos eso? Pero la llamo maquinal porque no es hecha por un ser humano, no es hecha por la víctima, es hecha por un movimiento sobre una máquina, que en ese caso era una ruleta, que no es informática, ¿no? Y de manera que, fijaros, lo que hace España por fin, que ya nos ha costado, que somos, en estas cosas somos un poco, a veces hemos sido muy modernos, pero en esto no fuimos tan modernos cuando resulta que este es el delito en el que convenía ser moderno, porque en el convenio de ciberdelincuencia de Budapest, el del año 2003, ya se define el fraude informático en el artículo 7 y allí se establecen dos modalidades comisivas. Uno puede cometer un fraude, aquí sí, informático o telemático de dos maneras. ¿Qué es la informática? La informática solo es dos cosas, solo es dos: datos y sistemas. Pues entonces, tú te puedes quedar con el activo que alguien ha digitalizado haciendo un ataque al sistema o haciendo una manipulación de los datos. O entro en tu sistema informático, me hago pasar por ti, te suplanto y me quedo con tu activo y me lo llevo a una cuenta que es mía, la vacío y en 5 minutos me la llevo a otro lado o lo saco por un cajero. Ataque a sistemas, seguridad lógica, o ataque a datos. Es decir, entro, por ejemplo, el man in the middle, entro en tu correo, leo que tú tienes ahí una cuenta, borro tu número de cuenta y pongo el mío. Y entonces al final el que me tiene que pagar la factura, en vez de mandarte el dinero a tu cuenta, la desvía y me la manda el mío. Con un borrado, con un cambio de información y de datos, sencillamente el pagador la cuenta, el dinero ya no ha ido a ti, que es a quien tenía que ir, víctima, sino que ha venido a mí, autor. Eran las dos maneras que teníamos en el Convenio de Budapest en 2003 de estafar tecnológicamente, maquinalmente, no manual, no físicamente. O manipulábamos el sistema de manera que el activo me llegaba a mí, autor del delito, o manipulábamos los datos, la información, de manera que el activo me llegaba a mí. Y, sin embargo, en nuestro Código Penal españolada, todavía, artículo 249, aparece una tercera manera, una tercera modalidad de quedarte con los activos de otro maquinalmente, que es una fórmula abierta que ha usado el legislador, que es preciosa, y al final digo, qué inteligentes somos los españoles, por eso somos españoles, que además de tener lo demás que tiene el resto de Europa, que son ataques a sistemas y ataques a datos, tenemos una tercera vía maquinal de estafar maquinalmente, que es mediante una manipulación informática o artificio semejante. De manera que cuando ha llegado ya un asunto, uno que ha llegado al Tribunal Supremo, el artificio semejante, se ha dicho, semejante es semejante a una manipulación, no semejante a una actuación informática. De manera que pudo meter, por esa expresión del Código Penal, el culatazo en el casino de Torrelodones, como una manipulación maquinal mecánica que constituye una estafa de carácter maquinal. Y diréis, bueno, bien, ¿y qué diferencia hay entre la estafa de toda la vida, que sigue estando en el 248, y esta que ha puesto ahora el legislador en el 249? Yo he encontrado dos grandes descubrimientos. El primer descubrimiento, lo dicen varios fiscales que han escrito sobre esto, a diferencia de la estafa física, en donde todavía el Código Penal mantiene la barrera de los 400 euros, de manera que timar menos de 400 euros es un delito leve, y timar más de 401 o más es un delito menos grave, que produce antecedentes, que no se juzga ya por el juicio leve, que se juzga por el procedimiento abreviado, etcétera, etcétera. Todas estas cosas procesales que solo nos interesan a los jueces y a los abogados. La estafa maquinal del 249 no admite la modalidad leve. Luego, si tú consigues a través de una máquina quedarte con un activo de otra persona de €1, eso ya es un delito menos grave. Tiene que ir por procedimiento abreviado, etcétera, etcétera. No lo están haciendo bien mis compañeros jueces porque todavía esto no lo han entrenado, pero ya tenéis hay varios argumentos que doy en el libro, pues porque está colocado en distinto artículo, porque la directiva europea dice que las penas tenían que ser disuasorias y tal. Pero hay un argumento muchísimo más importante para consagrar esa diferencia, que tampoco tiene tanta importancia. Me diréis, bueno, tiene importancia porque los estafadores no son tontos y saben lo de los 400 euros y por lo tanto les encanta hacer mini estafitas de menos de 400 euros. Pero bueno, las tecnológicas hasta por €1 son siempre delictivas, menos graves, y por lo tanto ya no pueden ir por el leve, aunque haya todavía algún juez
en Julián Camarillo o en Plaza de Castilla, que siga empeñado a mí, que me gustan los palotes y hago muchos palotes con el juicio leve. La segunda gran diferencia es que, fijaros, mientras que en la estafa de toda la vida, la clásica, el bien jurídico protegido, lo que protegemos es el patrimonio, y esto es importante por lo que voy a decir ahora con los cripto y con todo el mundo alternativo a los medios de pago no tradicionales. En la estafa maquinal seguimos protegiendo el patrimonio, pero protegemos una segunda cosa. Razón por la cual la pena del 249 es más grave que la del 248, no en todas las modalidades, pero sí por lo menos en las de menos de 400 euros, porque en las de menos de 400 euros te ponen menos pena en el 248 y te ponen más pena por timar 300 euros por una máquina que timarlas físicamente. Y es que se protege un segundo bien jurídico, que es la tecnología, la economía digital. Como hemos digitalizado todo, tenemos que, para generar confianza en el mercado digital, sancionarlo penalmente más cuando ocurra a través del Internet y de las nuevas tecnologías. Luego hemos creado teníamos ya en el 248.2b viejo, de antes de la reforma, teníamos la utilización fraudulenta, pero teníamos, ¿os acordáis?, la utilización fraudulenta solo de ciertos medios de pago bancarios, privados, y no todos los bancarios, sino solamente tarjetas de crédito y débito. Fijaros la ampliación de objeto que ahora con la reforma hemos hecho, porque ahora el delito es la utilización fraudulenta, por lo tanto tramposa, tiene que ser tramposa, pero de un nuevo concepto con el que os tenéis que quedar, porque es un bien jurídico nuevo que aparece por primera vez en nuestro Código Penal. Instrumentos de pago distintos del efectivo, los IPDE. Estos están definidos legalmente, lo tenéis la definición legal en el 399 ter del Código Penal. Ahí te dice lo que es un instrumento de pago distinto del efectivo. El efectivo solo son dos cosas: moneda o billete, de curso legal y por lo tanto dinero público y estatal. A partir de ahí, los demás instrumentos de pago distintos del efectivo estatal y de curso legal son todos privados. Luego, ¿por qué se echa la mano la gente las manos a la cabeza? Ay, ves que las cripto, ¿quiénes son? ¿Quién está detrás de las cripto? Bueno, entiendo que digas, hombre, detrás de una tarjeta bancaria del Santander está el Santander y Botín. Detrás de Bitcoin, ¿quién está? Pues no sabemos quiénes los que forman parte de la red de registro distribuido de Bitcoin. No sabemos quién la maneja, si está Putin, si soy yo, quién es Bitcoin, ¿no? Porque no hay autoridad central. Luego nos han engañado como siempre. Cuando nos vendieron esta guerra que hubo de 10 años entre entidades de crédito y entidades cripto, que ahora ya ha desaparecido porque las entidades de crédito se han metido en el negocio cripto, como era lo lógico de hacer, 10 años que se han tardado, cuando se tenía que haber tardado bastante menos, pero nos dábamos cuenta que nos vendían los criptoanarquistas, nos dijeron, es que los bancos cobran una comisión, ¿por qué tengo que pasar una comisión si el dinero es mío? ¿Por qué si tengo 100 dólares y los cambio en euros tengo que al final llevarme 99,8 dólares porque 0,2 van para el banco? Señores deleteros, señores blockchaineros, mineros, ¿ustedes no cobran cuando cierran la cadena de bloque? Esa comisión que ustedes cobran por cerrar la cadena de bloques, cuando van ustedes a la red de Ethereum, cuando ustedes certifican, ¿no cobran? Pues esa es la comisión. O sea, al final los bancos se han metido en el negocio cripto y las cripto se han metido en el negocio de cobrar una comisión. En fin, unos han aprendido de otros y otros de uno, y al final lo que hemos ganado los que no somos ni bancarios ni criptos es que hemos digitalizado los medios de pago, los instrumentos de medios de pago. Entonces, instrumentos de pago distintos del efectivo en relación con que el Código Penal dice que se protege cualquier activo, y yo siempre digo, el derecho penal lo tenemos que interpretar los jueces como las matemáticas. En las matemáticas se dice 3 más 2 más 1 igual a 6, si quitas un número ya no te da 6, si quitas el 3 te daría 2 más 1, 3, pero no 6, si quitas el 2, 3 más 1, 4, pero no 6, y si quitas el 1 te daría 3 más 2, 5, pero no 6. Es decir, el derecho penal se tiene que interpretar como las matemáticas. Si el derecho dice cualquier activo, es cualquier activo. Lo digo porque me pego en el libro, desde el punto de vista dialéctico, con algunos fiscales que han interpretado que dicen, no, Eloy,
no se puede proteger de la utilización fraudulenta y tildarla de estafa si el ataque que hace el delincuente es a instrumentos de pago privados que no son bancarios. ¿Dónde lo dice el Código Penal? Eso lo decía la jurisprudencia hasta 2023, pero es que la ley ha cambiado en 2023. Y por lo tanto tenemos que cambiar la interpretación. ¿Por qué? Porque el legislador, que es el que manda, quiere proteger no solo el dinero público, los euros y los dólares, se protegen también con la política monetaria. El delito de falsificar euros tiene mucha más pena que falsificar tarjetas y que falsificar instrumentos de pago distintos del efectivo. ¿Por qué? Porque el Estado está protegiendo, además de un activo, su política monetaria. ¿Qué va a pasar cuando, gracias a Dios, espero que sea mañana, me vais a decir que estáis en contra, pero esto es una opinión independiente, es lo único que somos los jueces, independientes, y opinamos lo que nos da la gana, siempre que lo expliquemos y sepamos razonarlo, y podréis discrepar, y ahora hacemos coloquio y discrepáis y me convencéis por qué estoy equivocado. Pero cuando tengamos el euro digital va a dar gusto, porque la política monetaria va a coincidir con la política de los instrumentos de pago, o de algunos instrumentos de pago de carácter virtual, ¿no? Yo cuando me estudié, no lo hagáis, os lo aconsejo, pero si os metéis algún día a estudiar el reglamento MiCA, que yo siempre digo, se lo aconsejo a los padres y a las madres primerizas, porque si tienes un bebé que te da mala vida, tú le lees el artículo 1 y en el 3 está el chaval roque perdido del aburrido que es. No hay literatura más aburrida que los artículos del reglamento MiCA, ¿no? Pero bueno, se hizo un esfuerzo por hablar de ciertos tokens, los e-money, los monetarios, que están ahí protegidos, porque sirven para hacer transacciones electrónicas, que es la gran innovación que hemos conseguido. Yo tengo una diapositiva preciosa cuando hacía alguna explicación de esta gente de menos nivel que vosotros sobre la historia de los medios de pago, y te das cuenta, joder, el primer medio de pago que se utilizó, que yo recuerde, es el dinero metálico, ¿no? Y fueron los turcos los que inventaron la moneda. El siguiente instrumento de pago alternativo a la moneda estatal fue el billete. Lo inventaron los chinos 6 siglos después. Joder, desde que teníamos la tarjeta bancaria, que hemos inventado el Bitcoin, a que estamos inventando el Bizum y otra serie de medios de pago, los plazos han acortado enormemente. Tenemos ese estrés de tenernos que ir acoplándonos a nuevos sistemas de pago, ¿no? Y se han virtualizado. Y da mucho gusto, porque dices, ¿por qué desterramos tener tanta chicharra en el bolsillo? Porque te venía tu mujer y te decía, joder, lo has roto otra vez el bolsillo. Claro, es que las monedas pesan, hacían agujeros, se te caían las monedas y tal. Entonces era más limpio llevar billetes que pesan menos, ocupan menos y tienen más representación de valor. Pero al final, no sé si habéis ido alguna vez a Argentina. A ver, que tienes que pagar en físico y te sacas ahí tantos kilos de papel que te da vergüenza por el monte de la Amazonia, ¿no? Dices, me debo haber quemado medio bosque para pagar un bife aquí en Buenos Aires, ¿no? Porque un taco así de billetes tampoco es. Luego, ya, con una tarjetita, sí, pero la tarjetita necesitabas tener fondos en una entidad privada. Y por lo tanto, además, había muchos sistemas de pago, distintas tarjetas. Sin embargo, con el pago tecnológico, con los medios de pago virtuales, los inmateriales, hemos conseguido que con que tengas una telecomunicación, un enganche a internet y una clave aquí en el cerebro, la clave privada, y ya está. Bueno, tienes que tener algún activo en el billetero y sobre todo el gran problema, tienes que tener a alguien que te cambie, a cambio de un impulso electromagnético intangible, intocable, por algo tocable. Mis delincuentes te cambian droga, armas, prostitución, matan a tu mujer, a quien quieras en la deep web, a cambio de un impulso digital. Pero dices, si fuera verdad que es una burbuja, cuando vayas a no se sabe dónde, porque no existe una ventanilla ni un estado detrás, a decirle, cámbiame estos 700 bitcoins por dinero fiat, por algo que yo pueda utilizar en otro tipo de mercados, y te dicen que no, ¿qué pasa? Eso es la gran clave de toda la industria bancaria. Ha sido siempre una palabra que en el mundo cripto y en el mundo digital sigue existiendo, la palabra confianza. Si no hay confianza detrás, yo por ejemplo no tengo bitcoins porque no creo en los bitcoins todavía. Fijaros, yo soy mayor de edad. Yo creeré en el euro digital cuando el primo de Zumosol esté por detrás y me garantice que, oye, si quebramos, un fondito de garantía tendré ahí y algo te caerá, ¿no? Como cuando pasó lo de Malta y cuando pasó lo del Corralito y todas estas cosas que siguen pasando. Me acuerdo yo
que soy lector de historia, pues que quebró Felipe II, hijo de la que se lió, y los banqueros famosos de Felipe II. Más cosas por acabar ya un poco ya para que me debatáis. Bueno, entonces, instrumentos de pago distintos del efectivo, fijaros todos los que hay. Tarjetas bancarias, tarjetas no bancarias. Yo en el libro opino que las tarjetas de puntos de Repsol, que te cambian por un activo en el restaurante de la gasolinera, es un activo defendible desde la óptica penal como un activo y que por lo tanto el instrumento de pago, la tarjetica de puntos que te deja Repsol o la del Corte Inglés o la de no sé qué, también son medios de pago distintos del efectivo. Si alguien consigue tu activo Repsol a través de una actuación de carácter fraudulenta, está protegido. ¿Por qué? Porque lo que estamos protegiendo tanto en el 248 como en el 249 es el patrimonio. Y si yo tengo un equivalente a 5 euros en puntos Repsol y con eso me puedo comprar un paquete de regaliz, mi activo es 5 euros en regaliz. Solo que la entidad pagadora no es BBVA o no es el Banco de España, es Repsol. Que tengo confianza en que Repsol me va a cambiar sus 5 puntos. En el mundo de los tokens, el más interesante de las 3 tipologías de los tokens, vosotros trabajáis el Imani, los utility no me interesan tanto, los utility son los que me interesan muchísimo, porque hemos generado un campo de creación de un crédito con respecto a cuestiones intangibles que pagan ese crédito, ¿no? Yo te vendo, yo soy jurista, no tengo elemento productivo físico, pero sí espiritual con mi trabajo, te vendo 5 horas de asesoría jurídica con mis tokens de utility y tú vas quemando, me pagas uno y ya te quedan 4 horas, me pagas otro y ya te quedan 3 horas, etcétera, etcétera. Una economía maravillosa, eso es un activo, claro, eso hay que defenderlo, claro. Porque estamos hablando de que además de defender la economía digital, se está defendiendo con el 249 también el patrimonio de estos usos fraudulentos. ¿Cuál es la diferencia enorme entre 249.1 y el A y el B? En el 1 es la general, el fraude por las 3 sistemáticas de ataque. En el 2 es una protección específica de los instrumentos de pago distintos del efectivo. Que ya os digo que ahí los tienes, tarjetas bancarias, tarjetas no bancarias, pues aquí tengo puesto hasta las no universales, datáfonos, monederos virtuales, medios de pago materiales, o sea, las letras, los cheques, me diréis, ¿de qué me estás hablando? De las libretas, si todavía hubiera, las fichas de casino, los vales de puntos, son instrumentos de pago materiales. Y luego tenemos los inmateriales, que no necesariamente tienen que ser intangibles, sino inmateriales, que son los que están basados en registros electrónicos digitales. Y ahí están pues todos los demás, todos los pagos monetarios, el Bizum, incluso la tarjeta bancaria. Para mí es un pago inmaterial, aunque no sea intangible, porque primero comprobamos que tengas un activo en donde quiera que esté registrado, si tienes activo o no en la cuenta. Y si dice que sí, entonces te hago la función de pago. Pero solamente protege los instrumentos de pago, no cualquier otro instrumento, me diréis. Y si es un instrumento de carácter mercantil pero no es de pago, bueno, pues entonces lo llevamos a un delito de falsedad en documento mercantil, que tiene menos pena, pero no lo podemos ubicar en la estafa de instrumentos de medio de pago. Junto con la estafa, voy a ir acabando ya, pero junto con la estafa, regula también la reforma otro capítulo que hemos puesto en España en otra parte del Código Penal, pero tan alejado como que está a 100 y pico artículos del Código Penal más adelante. Ya sabéis que en el Código Penal hay como 600, mientras que este está en el 248-49, la falsedad de los instrumentos de pago distintos del efectivo, que se les llama ahora, donde antes el delito era falsedad de tarjetas de crédito y débito, punto, solamente eran esos instrumentos de pago los protegidos, ahora ya son todos los que no sean moneda o billete, por lo tanto son todos los materiales, los inmateriales, pero los privados bancarios y los privados no bancarios. Es decir, ha ampliado el espectro. La diferencia entre... Me costó un Dios y ayuda a descubrir esto cuando escribí el libro. Dije, ¿qué diferencia hay entre la estafa y la falsedad? Porque pregunta que me hice, fijaros qué reflexiones más peregrinas hace un tío de Bilbao cuando se pone a escribir contra él mismo, ¿no? Porque yo me preguntaba a mí mismo y me contestaba a mí mismo, cosa que no os aconsejo, porque un psiquiatra me dijo, eso es la definición más clara de la locura. Porque hablar solo hablamos todos, pero contestarte ya, Eloy, eso ya es de locos. Le digo, vale, bueno, pues yo cuando el libro me pregunto un problema, me lo intento resolver y pongo mi solución, a ver si otro pone otra mejor y me la corrige. Y vamos haciendo crecer el derecho, porque a base de equivocarnos y de opinar es como vamos haciendo crecer el derecho, ¿no? Y veía, fijaros una cosa,
En Alemania, en Italia y en otros países de la Unión Europea no han separado el fraude de la falsedad. Primera cosa, digo, joder, pues los alemanes son raros, ¿no? Dicen Kartoffel en vez de decir patata. Bueno, fácil que es decir patata, ¿no? ¿Para qué dicen Kartoffel? Lo habían distinguido. En Alemania y por lo tanto en Italia, la pena por falsear un instrumento de pago distinto de efectivo es la misma que por defraudar. Y me contesté la pregunta y dije, claro, Eloy, ¿tú falsificarías un instrumento de pago que no es tuyo para no defraudar? O sea, yo me pondría ahora a hacer una tarjeta de plástico falsa en que le metería un algoritmo de 48 dígitos con los datos bancarios de otra persona, de Shakira, para ponerle en mi cuarto, mira, tengo una tarjeta falsa de Shakira. Todo el mundo diría, Eloy, eso es la definición de la locura, ¿para qué haces esa tontería? ¿No? Es decir, si falsificas una tarjeta es para timar. No se me ocurría, no sé, igual a vosotros se os ocurre y me rompéis la estructura del libro y estaría muy agradecido porque así escribo la segunda edición y corrijo. Pero no se me ocurría, y sin embargo vais al artículo 399 actual del Código Penal y de las 4 modalidades de la falsedad, solo en una dice, con intención fraudulenta, en las otras 3 no lo dice. Dice, vamos a ver, si yo construyo un instrumento de pago distinto del efectivo que no es mío, que es de otro, imito el de otro y construyo algo parecido a lo del otro, ¿con qué finalidad lo hago? Con la finalidad de colgarlo en mi cuarto y poner esto es una imitación de la tarjeta de Shakira porque adoro a Shakira y por lo tanto mi manera de... Por Dios, no sé, a los alemanes, a los italianos que tienen más sentido común, pues Eloy, si estas cosas se falsifican para... Hay una diferencia, hay 2. Dije, joder, los españoles, tú, oye, que nos tenemos que saber vender y ojalá que de vez en cuando me oiga un polaco y un alemán y no compremos eso que compraba yo de pequeño, tal, como todo era von Liszt y Ehring, Hassemer y tal, todos los penalistas eran alemanes, pues decíamos, pues sabrán más que yo, pero es que yo soy de Bilbao. O sea, nadie sabe más que un tío de Bilbao. Nadie, ni un alemán, ni un catalán, soy tan libre y digo estas barbaridades porque soy vasco, o sea, es decir, no hay nadie... Dios en todo caso, pero nadie por encima de un vasco y por lo tanto los alemanes no me dan ningún respeto. 2 cosas encontré. Primera, en la estafa se trabaja con datos reales, en la falsedad no. ¡Qué simple! Eso fue lo que descubriste. Como dice mi mujer, feslo tú. ¿No? Eso cuando dices, joder, ese cuadro de el Guernica, eso lo hace un niño pequeño. Haberlo hecho tú, lo tuvo que hacer Picasso. Si lo hubieras hecho tú, serías Picasso. Por eso lo hizo Picasso y no lo has hecho tú. Por lo tanto, no eres Picasso, no eres un gran artista. El feslo tú es el argumento de mi vida. Es decir, claro, si no soy capaz de descubrirlo, es porque era difícil, aunque cuanto más simple, mejor. En la estafa siempre usamos datos, el phishing, farming, phishing, todos los INGs, todos son sobre datos reales. El skimming y todos, el carding, todo. Sin embargo, cuando yo, es interesantísimo, cuando yo falsifico un instrumento de pago distinto del efectivo, me pongo creativo y, segunda razón, ¿por qué le ponen más pena al falsificador que al timador o que al estafador? Porque genera un crédito inexistente. Cuando, joder, tú sabéis, qué gusto, yo me acuerdo de una que tuve el placer, como estoy en la sala de apelación, corrijo al juez de abajo y le corregí al juez de abajo en un fraude de rumanos que, bueno, se metieron en las tarjetas de Carrefour y timaron en 7 meses más de 2 millones de euros a clientes de Carrefour, todo vinculado a sistemas de pago con, lo digo porque es público, con BBVA, ¿no? Y al final digo, joder, detectaron muchísimas de las operaciones fraudulentas porque, claro, para eso tenemos que tener algoritmos de inteligencia artificial que bloqueen y digan esto es un invento. Es decir, este crédito no existe, algo en la cadena de los 48 caracteres es falso porque no existe. No dice. Pero consiguieron que el BBVA pagara por créditos inexistentes. O sea, eso es muy duro, ¿eh? Es decir, porque en las estafas yo tengo 400 euritos ahorrados, se los dejo a un banco y tú me levantas los 400 euritos. Existe el dinero, existe el contrato, existe el crédito, existe la entidad. Sin embargo, aquí yo pinto algo en un plástico, en un cartón, en un algoritmo, en un software y el Banco de Bilbao Vizcaya me paga 400 euros que no me tenía que pagar porque no existen. Fijaros, o sea, vamos más allá de sería una especie de generación del crédito. Por eso, cuando yo hablo de los juristas de verdad, que siempre me he enamorado mucho de ellos y todos los veranos me dedico a leer derecho romano, porque los romanos lo inventaron todo y lo sabían todo, había un romano
En la época, sabéis que hubo dos emperadores semi-españoles, uno seguro, el otro no sabemos de dónde era, pero decimos que también era sevillano, el Trajano y el Adriano, ¿no? El Adriano no sabemos de dónde era ya, el Trajano que era el mejor emperador que hemos tenido. En la época de Trajano hubo un gran jurista que se llamaba Gallo, no el de las pastas, Gallo, sino Gallo, que ahora dicen algunos que era una mujer. Digo, joder, pues para llamarse Gallo yo me hubiera llamado gallina, pero vamos, estas cosas, como ahora ya decir sexo es malo, hay que decir género, pues no lo sé yo si era mujer o no, pero era un gran jurista porque él dijo, ¿os acordáis de derecho civil? Las obligaciones nacen del contrato, del semicontrato, del delito y del cuasidelito. Claro, ¿en base a qué reclama una entidad crediticia a la que le han engañado a través de un medio de pago distinto del efectivo falso y le han llevado 400 euros, cómo reclama? ¿Había contrato? No. ¿Había cuasicontrato? No. ¿Hay delito? Ahora podemos decir que sí, y si no, hay un cuasidelito. Para la reclamación civil ante un juzgado civil que no entienden de delitos sin que un juez penal haya declarado que hay un delito, pues queda la figura y dices, joder, Gallo ya, el hombre no entendía de algoritmos, porque yo creo que en la época de Trajano todavía la inteligencia artificial no existía, pero el derecho civil sí, y el hombre ya te da una solución amplia a fenómenos de este estilo. Y acabo ya otro gran descubrimiento. No sé si lo veis desde ahí. Esta diapositiva no la tengo, sí la tengo, no sé si está ahí. Exactamente, ¿cuál está aquí? Los abogados crearon, esto que voy a decir es muy políticamente incorrecto desde el punto de vista de la ley del sí es sí, ¿no? Porque ha desaparecido en la delincuencia sexual y no ha desaparecido en la delincuencia económica. Yo el otro día lo planteaba en un foro jurídico y digo, joder, como estamos cambiando el derecho, lo podríamos cambiar también para la delincuencia económica. Fijaros, el núcleo duro de la estafa física es el engaño, ¿no? Los jueces, por obra de la labor de los abogados, hemos dicho, el engaño tiene que ser consistente, tiene que ser, por supuesto, previo o concomitante, nunca posterior, porque entonces es un incumplimiento contractual sobrevenido y por lo tanto no es un engaño, pero sobre todo decíamos, y la víctima no tiene que ser idiota, no lo decíamos así, sino que alguien se inventó, un abogado dijo, oiga, señoría, el engaño no tiene entidad si es tan burdo que hasta una persona vulgar y corriente lo hubiera detectado. O sea, yo te estoy vendiendo un burro y te digo, tiene 2 meses, es un cachorro, y tú ves una cosa vieja, no tiene dientes, una pinta de que ha pasado 7 milis y 4 guerras, si quiero me dejo engañar, pero no me estás engañando, no soy tan tonto. Bueno, generaron la obligación de autoprotección. Muchas veces se consigue absolver a las víctimas, a los abogados, porque le convencen al juez de que el engaño no era bastante porque éste tenía la obligación de autoprotegerse. ¿Y cómo nos autoprotegemos? Con la formación. Todas estas campañas que a veces pensáis no sirven para nada, sirven, es formación. Si yo sé que existe algo que no he sufrido, cuando alguien me lo intente hacer ya estoy apercibido y por lo tanto me autoprotejo y no pincho un link, no abro un correo, no abro no sé qué que no sé de quién es, no digo sí cuando cojo el teléfono para que me graben la voz y la usen en un phishing, etc. Sin embargo, fíjate, hemos cambiado ahora con la estafa maquinal, hemos empezado con la manipulación artificio maquinal, las suplantaciones tecnológicas, a trasladarle la obligación de la protección a un ajeno. Aquí le pedíamos autoprotección a la víctima, ¿por qué? Porque la víctima era la que te daba sin querer el activo. Oye, voy a hacer una inversión en bitcoins que te voy a conseguir por cada bitcoin 85.000 euros, cuando te están dando por ahí 47. Ah, vale, pues toma 100.000 euros y pónmelos. Autoprotección. ¿Por qué? Porque en el mundo físico era autor y víctima, y la víctima era la que te trasladaba el activo sin saber, sin querer. Aquí, como hemos intermediado a un tercero tecnológico, especialmente el sistema intermediario de medio de pago, la telefónica, la plataforma, la entidad bancaria, la entidad cripto, la que queráis, el europeo, el regulador de la Unión Europea, ha trasladado la obligación de autoprotección a la entidad y lo llaman ciberseguridad. Es decir, hay una sentencia preciosa. Yo digo, los jueces, estos son de Zaragoza, pero podían ser de Bilbao, porque el argumento que dan es dañino, pero yo digo, hay veces que las cosas se entienden bien cuando son así. Era una reclamación, bueno, habían timado a una pobre víctima en Zaragoza, 300 euros y tal, y la guerra que le plantean al juez es ¿quién pierde los 300 euros? ¿La pobre víctima o el pobre banco que tal? Que había puesto su sistema de seguridad, tal, sus claves, su doble autenticación, pese a lo cual el delincuente había sido más listo que el banco y más listo que la víctima y se había llevado los 300 euros. Y la contestación
de los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza era algo tan bruto, el argumento es buenísimo, decían, llevamos 30 años que lo que antes te hacía una señorita amabilísima en una ventanilla en 3 minutos, ahora nos tenemos que meter en una aplicación que nadie nos ha dado formación, nos cuesta 8 horas llegar a conseguir el código QR y tal, y encima, si algún día a través de ese sistema tan maravilloso nos timan, encima tenemos que perder el dinero nosotros en vez de los únicos que han digitalizado su negocio, que son las entidades, que pierdan las entidades. Ese es el resumen de lo que hemos hecho. Ya sé que en vuestra casa, pero alguien os lo tiene que decir, y si no os lo dice un tío de Bilbao, no lo vais a oír. Entonces, yo he venido aquí a contaros lo que no os dicen, porque no se atreven, pero qué es lo que piensan y es lo que hacen y es lo que decimos los jueces en las resoluciones, porque tenéis todas las sentencias que os digo copiadas en el libro. La Unión Europea ha generado una cantidad de normativa en ciberseguridad brutal. La directiva NIS, la NIS 2, la de resiliencia, en vuestro caso el DORA, las infraestructuras críticas. O sea, hay 8 o 10 grandes normas que han inventado el mundo de la ciberseguridad, que viene a ser, yo antes vendía bicicletas, tú venías a mi local en Madrid, yo te daba una bicicleta y tú me pagabas con moneda o con billete. Yo ahora vendo bicicletas. Vives en Japón, has entrado en una web que me hacen en Ucrania, te llevas la bicicleta, te la mando por Amazon y te pago con un impulso electromagnético desde un billetero. Es decir, ni me muevo del asiento. Bueno, la gente, por no moverse, usa una cosa que se llama globo para que le lleven la hamburguesa a casa. O sea, por no quitarse el pijama y no bajar a por la hamburguesa en el bar de abajo. O sea, fijar si hemos digitalizado toda la economía. Pero el precio de la digitalización es si has digitalizado tu negocio, si ya no es físico, es tecnológico, me vas a pagar tú la seguridad. Entonces, la guerra, al principio pagaban las víctimas, perdían las víctimas, después en el medio los jueces decíamos, ni para ti ni para mí, depende de... se metían un poco, oye, el timo ha sido, me hubiera timado a mí, o sea, los jueces lo que hacemos mucho es ponernos como ciudadano medio. ¿Esto me habría engañado a mí? Sí, tiene razón la víctima. ¿Esto no me habría engañado a mí? Tiene la culpa la víctima. Y a raíz de la exigencia, primero de jurisprudencia y después de normativa, todas esas directivas, ahora se ha desplazado y el concepto de autoprotección, otro que desaparece y se va a residencial en ciberseguridad. ¿Y cómo se combate el agujero porque eso, todo el ahorro que no os podéis imaginar que ha supuesto la digitalización, de hecho, entidades bancarias que tenían a cientos de personas en ventanilla ahora ya no las necesitan y han amortizado en capítulo 1, no os podéis imaginar la cantidad de dinero, se combate con esa obligatoriedad que tenéis ahora las tecnológicas de poner contramedidas por diseño, muchas de las cuales van a ser con inteligencia artificial. Yo hago un capítulo de inteligencia artificial, como os he contado en el libro, explicando herramientas de inteligencia artificial que utilizan los malos para timar, y hemos hablado de man in the middle, SIM swapping, etcétera, etcétera, pero también hago una que me ayudó mucho, no voy a decir la persona, pero es un bancario de Dinamarca, amigo mío, me dijo, yo hoy tengo herramientas de inteligencia artificial que combatimos el fraude, te las explico, las cuentas en tu libro. Entonces, en el capítulo que explico mal, porque no profundizo mucho, pero sí que hablo de tecnologías de inteligencia artificial para que se puedan generar esas herramientas, que están... Hay distintas tipologías, hay el data driven, está en el hashing, hay técnicas de pautación de comportamiento principalmente, pero sobre todo el gran invento para mí, la gran modificabilidad que nos ha establecido la inteligencia artificial es que a diferencia de la informática, que han sido 50 años, la informática no actuaba en el mundo físico, virtual o real. La inteligencia artificial sí. O sea, vosotros lo sabéis porque la transformación que la inteligencia artificial hace cuando detecta una operación sospechosa en blanqueo o una operación fraudulenta es que bloquea la operación. Fijaros, Polonia, Bélgica, hablo en el libro, cuento cosas de derecho comparado que son muy interesantes, que han puesto en marcha un montón de legislación que en España no tenemos y que tenemos que convencer a los legisladores. Oye, vosotros que sois una asociación, tú también, cuando estéis con el Bolaños, en vez de decirle qué guapo estás hoy Bolaños y cuál es el siguiente fake que me vas a vender y cuánto nos va a costar Cataluña el año que viene, aparte de esos temas que está muy bien que los habléis con Bolaños, le dice, oye, pero ¿qué hay de lo mío? O sea, 1 de cada 6 delitos son fraudes. ¿Me puedes cambiar la ley también para un tema que a nosotros nos interesa? No solo lo que os interesa a vosotros, políticos, sino a los ciudadanos normales que nos están estafando y tal. Y el otro día me oyó y sacó esta cosa, ¿cómo se llama? El nuevo plan de lucha contra las estafas telefónicas, 25 de marzo, las llamadas telefónicas y las SMS,
Y el 25 de mayo las llamadas comerciales desde móviles. Esto va a arreglar el mundo, sobre todo porque, si os habéis dado cuenta, no solamente sigue teniendo el enfoque basado en el riesgo, no solamente os mete un tema de ciberseguridad, sino que los malos sois las empresas. O sea, de toda la vida yo siempre digo a mis alumnos en todos los foros, el malo es el violador. La violada no tiene la culpa de estar buena, de ser guapa, de tener unas piernas maravillosas, una minifalda. Es una mujer, sencillamente. Las hay más feas, más guapas. El malo es el violador, el malo es el asesino, el malo es el terrorista, el malo es el estafador. Y por lo tanto, ¿por qué le pones una multa a la compañía tecnológica que no ha detectado con un dispositivo de inteligencia artificial esto, ¿no? Es sencillamente ciberseguridad. Y han encontrado los políticos que es el gran error, y yo como siempre pego a derechas y izquierdas, porque pego a todo el mundo, porque no me va a callar nadie, sobre todo con la edad que ya tengo, a mi edad y con todas las que me han hecho, la ciberseguridad es cara. Y desde un punto de vista macroeconómico, mis políticos, me da igual Trump que Putin, que Sánchez, no han pensado que esto es coste. Entonces, el fraude cuesta. Y el único empresario que no pierde nunca es el delincuente, porque no paga impuestos y todo lo que roba es beneficio. No tiene que pagar impuestos. Sin embargo, todos los demás, oye, si tengo que montarme un servicio digital que prestas medios de pago, me estás obligando a ciberseguridad. Y ahora me dices que me pones multas si no detecto SMS, etcétera, etcétera. Y claro, los que vienen desde el extranjero, oye, algoritmo, bloqueo todas las llamadas extranjeras, hace puñetas, que pague Bolaños si quiere, yo no. Pero los que no vienen del extranjero, no todos vamos a detectar, no todo es fácil, ¿no? Él vende que el 80% del fraude va a venir aquí. Es verdad que en los países que han puesto esto, que esto lo han copiado de donde lo vi, de Finlandia, Finlandia vende que ha bajado el fraude un 70, un 80, digo, bueno, puede ser. O sea, yo doy por bueno que ya no me lleguen tantos memes de CPP, todos los días me llaman 6 veces, yo que soy funcionario público. O sea, el único en el mundo que no he mandado un currículum desde que tenía 24 años que saqué la oposición. Todos los demás, entiendo, mis hijos y tal, los pobres todo el día mandando currículums a ver si alguien les emplea. Pero que me llame una máquina y me diga, hola, guapo, tienes un currículum estupendo y vamos a no sé qué. Digo, joder, no deben estar hablando de mí. Cuando me doy cuenta que es una máquina, es una inteligencia que me quiere timar, digo, joder, si eso evitamos, ya está. Entonces, la gran ventaja de las herramientas de inteligencia artificial es el bloqueo. El problema es, si os habéis leído el reglamento de servicios digitales, es que algún abogado os buscará las cosquillas por bloquear por exceso, ¿no? O sea, mi impresión ha sido, ¿cómo se combate el no pagar multas por este decreto que acaban de sacar? Pasándote de frenada. ¿Qué va a pasar? Que algún abogado va a decir, te has pasado de frenada, indemnizas y pagas. Todo es dinero. Y el otro coste, junto con la ciberseguridad, espero no fastidiarle el negocio a nadie, pero para eso vengo aquí a hablar, es el mundo del seguro, ¿no? Claro, estamos, joder, cómo se han expandido los seguros informáticos y tecnológicos, ¿no? Claro, pero claro, desde mi punto de vista, si al coste y al beneficio le añado coste en ciberseguridad, coste en tal, joder, me he ahorrado en capítulo 1 un montón, ya la señorita o señorito que estaba detrás de la ventanilla y me hacía el pago y tal, y ahora no me lo hace porque tengo que estar 8 horas hasta que llego el QR y digo, he pasado la gincana, cobro. Me he ahorrado ese coste, pero fijaros, el desplazamiento de costes, porque no se dan cuenta los políticos que no somos competitivos si nos añadimos costes. Y por lo tanto ahí es donde tienen que hacer, yo espero que, no confío en ellos, pero que hicieran una prospección de, oye, el incremento en ciberseguridad va a suponer un descenso en el fraude que a todos nos va a beneficiar. Y no sé si ahí está la cuestión. Y nada más, tenía, bueno, hay muchas cosas. Y luego tengo un tercer capítulo procesal, no sé si está aquí. Sí, todos estos temas que no os interesan, salvo que tengáis que ir, desgraciadamente, algún día a los tribunales, y no para juzgar, sino para contender, que es peor vuestra parte que la mía. Yo por lo menos escucho y pongo la sentencia. Pero no, ¿dónde se juzgan cosas que ocurren en el ciberespacio? Que el timo sale de Rusia, entra por un servidor en Ucrania, lo hacen desde Singapur, timan a gente en La Coruña, en Burgos, en Almería. Bueno, la competencia. Todo el tema de las víctimas masivas, es que hay estafas piramidales de 8.000 víctimas, de 9.000. ¿Cómo se representa en juicio? Hoy he puesto una sentencia
que no sé si me la firmarán mis compañeros, de 300 folios, que llevo un mes y medio escribiéndola, porque para tener en la cabeza 40.000 folios y un mare magnum económico complicado de corrupción política en España, pues me ha costado un mes y medio 300 folios. Pues imaginaros, aunque solo sea cómo hacemos, yo me acuerdo del primer smishing que tuve cuando estaba de juez en Plaza de Castilla 2004, era un chavalito rumano que le había proximizado el router al vecino de al lado y a través de su router, no el de su casa, sino el de la casa del vecino, por lo tanto la IP llegaba a la casa del vecino, no a la suya, no le pudimos localizar, mandaba por un impulso así, un clic, que esto se hace en un nanosegundo, 80.000 reclamos, todos de un mismo banco y todos de cuentas reales. Claro, no es lo mismo que me digan, hola Eloy, soy Banco Sabadell, tu cuenta, no sé qué, digo, no tengo cuenta en el Banco Sabadell, no metí más. Ya no sigo leyendo porque como no, esto es un timo, no estoy en el Banco Sabadell. Pero si me lo dicen del mío y me dicen qué tal, joder, bueno, pues ese chaval tenía 24 años, era rumano en Alcalá de Henares, a través del router del vecino mandó 80.000 dismissings y me dijo mi fiscal, cuando le pasé para acusar, me dijo, Eloy, yo no te hago un escrito de acusación con 80.000 víctimas. O sea, tú sabes lo que me cuesta a mí poner Pedro Martínez, tal DNI, tal cantidad, 80,27, más el siguiente. Bueno, y luego venía el problema, ¿y cómo les ofreces acciones? ¿Y qué van a venir 80.000 abogados? ¿Y dónde meto yo 80.000 abogados en un pleito? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Y a quién le doy el turno de palabra? Y al final nos volvíamos locos porque era la primera delincuencia masiva que teníamos, ¿no? Luego está todas las pruebas forensicas, el 588 TER, el KINKIES, todos esos delitos, todos esos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La siguiente pregunta que me dice, ¿cómo se embarga un intangible? ¿Cómo embargo yo un cripto? Porque claro, un tangible, te cojo el dinero, lo guardo y lo llevo aquí y tal, pero ¿cómo embargo un cripto, no? O ¿cómo embargo las herramientas para defraudar? Porque se han tipificado. Todos los INGs, no lo he dicho, en el libro os lo compráis, os lo van a regalar, y lo leéis por las noches cuando tengáis insomnio, con lo cual os va a costar 365 noches leer 365 páginas. Pero bueno, se genera adelantamientos punitivos, no sé si lo he explicado, no lo he explicado, me lo he pasado. En este artículo y en este se hacen auténticos actos de adelantamiento punitivo. Esto es muy bonito desde el punto de vista de la perspectiva penal porque no es un delito de resultado como el fraude. Aquí es, como vas a robar y te hemos pillado en tu casa un montón de datos que no son de Eloy Velasco, sino que tú porque tienes datos de italianos, de alemanes, de norteamericanos, pues porque les vas a timar o porque les has timado, te pone el legislador la misma pena que si ya hubieras timado. Esto a los abogados les ha puesto, son los delitos de sospecha. Pero es una técnica que estamos haciendo y porque es que si no, no podemos luchar contra la masividad, ¿no? Yo siempre he dicho, yo soy de Bilbao y soy hombre, y siempre dije, los delitos tecnológicos hay que combatirlos con tecnología. O sea, si el malo usa inteligencia artificial para robarme, ¿por qué no voy a usar yo inteligencia artificial para enjuiciarle? Pues eso es lo que nos permite esto. Y lo sanciona con la misma pena que si ya hubieras consumado el delito. Claro, los abogados se ponen de mala leche. Dicen, señoría, si usted le pilla a mi cliente un cuchillo, claro que el cuchillo sirve para matar, pero el cuchillo sirve también para untar mantequilla. ¿Cómo sabe usted, señoría, que el cuchillo que tiene mi cliente lo iba a usar para matar y no para untar mantequilla? Y le digo, pues mira, Koldo, este correo electrónico, que no engaña, ¿no? Aquí dices que vas a usar el cuchillo para matar, por lo tanto, aquí lo dices y 3 meses después te cojo el cuchillo blanco y en botella. Ibas a matar con el cuchillo. Pero si no encuentras esa prueba, la pregunta es, señoría, como dicen los abogados, mi cliente tenía por equivocación datos de algoritmos de clientes del Banco Sabadell en su casa, en su ordenador, pero ¿usted tiene la prueba de que los ha usado? Porque una cosa es que yo tenga material que sirve para, pero que igual me entra por la noche el remordimiento y me dice, no, Eloy, no times. Esos datos, bueno, ahí los tienes, pero no times, ¿no? Entonces, es decir, en técnica penal eran las formas imperfectas de ejecución. Teníamos la consumación y la tentativa. Entonces los abogados se ponen de los nervios y dicen, señoría, mi cliente tiene datos que no son suyos, castíguele por tentativa. La tentativa te baja un grado la pena, joder, entre 6 años de prisión a 3, pues fijaros, es la mitad de la pena. Por lo tanto, el abogado hace una buena defensa si te consigue la mitad de la pena, ¿no? Y eso lo tenemos también ahí metido. Y luego pues me meto con cómo se asegura y cómo se almacena. Hemos tenido unos líos en los tribunales por la depreciación de la volubilidad de las criptomonedas. Claro, en 2004 ocupamos 3 bitcoins,
en 2008 te pagamos 0,4 bitcoins. ¿Por qué? Porque no hemos apreciado el incremento económico, ¿no? Para eso teníamos o que haberlo puesto en el mercado o haberle contratado una wallet para que ella hubiera hecho una gestión de activos. Por cierto, que son fraudes según la directiva. Los delitos de administración desleal de criptos hechos por las empresas servidoras de criptomoneda no son delitos de administración desleal, no son del 252, porque lo dice la directiva, son delitos de utilización fraudulenta de instrumentos de pago de efectivo. O sea, yo soy una viuda o un viudo que tengo unos ahorricos, los quiero invertir en bitcoins, como no entiendo ni papa de bitcoins, le contrato a él wallet, digo, oye, muéveme esto en el mercado y cuando veas una operación que te dan el doble, entras. Él entra en una operación en que le dan no el doble, sino 7 veces, se queda con 5 veces y me da el doble. Tú no querías el doble, ahí tienes tu doble. Pero claro, él se ha llevado con mi dinero un rédito de 5 porque ha sido un administrador deshonesto, ¿no? Esto que hacen algunos administradores de capitales ajenos, pues eso no lo considera la directiva una administración desleal, sino que la pena es igual que la de defraudación, sino que ha inventado un gran concepto de fraude. ¿Por qué? Porque lo considera fraude. Dice, este señor se ha quedado con un rédito de tus cripto de una manera fea, aunque no haya sido engañándote, haya sido siendo desleal. Por lo tanto, el vehículo por el que yo me estoy quedando con tu activo le importa cada vez menos al legislador, que a mí como juez me viene muy bien porque entonces no necesito tanta prueba de cómo lo has hecho, sino de que lo has hecho, no era tu dinero, ahora lo tienes tú, el dueño dice que no te lo ha dado, ni lo ha consentido, luego es porque lo has defraudado. Y así de siempre somos los vascos. O sea, es decir, ¿para qué vamos a complicar el tipo penal si lo podemos hacer fácil y entendible, ¿no? Y luego me meto pues, con cómo se obtiene la clave privada para cerrar el algoritmo. Hay cosas tan modernas como los jueces norteamericanos en delitos cripto han hecho la trazabilidad inversa de varios fraudes con hackeos, pero importantes, de chavalitos de 20 años en California que han pegado unos ataques a plataformas wallet que les han dejado secos y al final tú no sabes, porque no tienes la clave privada de la wallet a la que lo ha llevado el autor, pero sabes cuál es la clave pública y a dónde lo ha llevado el autor. Lo que han hecho los jueces norteamericanos, que me parece muy inteligente, a ver si lo hacemos los españoles, es marcar, como quien marca los billetes, con una NFT irrepetible y unívoca del juez, una especie como mandándole un mensaje que se pega encima de la wallet y le dice, ojo, el producto que está guardado en esta wallet es delictivo. Soy el juez de Nueva York, lo embargo. No sé quién es el malo, ni le puedo quitar el activo porque no tengo la clave privada, pero hay de quien le compre o le traslade o se lleve o le haga una transacción extra. O sea, oye, lo han congelado. No se los han llevado, o sea, no se ha podido identificarle al malo, pero sí que se ha podido intentar evitar que no disfrute del botín, ¿no? Esto que a los de blanqueo os encanta, yo siempre pensaba que en Sudamérica no entendía lo que era la palabra botín. Yo sí, porque soy vasco y soy pirata. Pero digo, joder, cuando digo la palabra botín, y que me perdonen los que trabajan en el Banco Santander, es otro tipo de botín. Cuando digo botín como producto económico de una actividad delictiva, ¿se entiende la expresión? Pues eso es lo que ha hecho. Sobre el botín, en el wallet, en el monedero, ha marcado con un FT y ha conseguido no embargarlo, porque realmente si alguien conoce la clave puede llevárselo, pero como queda en otro asiento en la clave, en la cadena de bloques, se puede seguir trazando el tema. Luego, también es verdad que el otro día hablando con alguien que sabe mucho porque es de lo que estoy escribiendo ahora, sobre la encriptación, me dijeron que con la cuántica no se va a poder desencriptar todo. O sea, cuando tienes 100 y pico bits, sí, pero las claves que ahora tenemos alfanuméricas de 256 bits, ni la computación cuántica va a poder descubrir. Lo digo porque en las cadenas de bloques están todas las transacciones de blanqueo que se han hecho en el mundo mundial escritas. Y ahí tienes una clave pública y una clave privada que puede permitirnos rastrear inversamente todas esas operaciones. El día que se rompiera la clave privada y pudiéramos desencriptarla, podríamos saber quién es el narcotraficante que se ha llevado o quién es el vendedor de armas o el vendedor de lo que sea que está detrás de ese criptoactivo, ¿no? Luego, hablo de las medidas restrictivas tecnológicas porque yo fui un poco el profesor que las metí en el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la retirada de contenidos, el bloqueo de actividades, el bloqueo de acceso, perdón, y la interrupción del servicio informático como medida que podemos
utilizar para bloquear todo este tipo de informaciones. Y hago un capítulo que yo creo que soy el primero que lo ha hecho, no en España, sino en Europa, y esto vale para los 27 países, en donde lo converjo, las medidas restrictivas, con el Reglamento de Servicios Digitales de las Empresas Intermediarias, el DSA, de manera que explico lo que hemos dicho antes de Telegram, ¿no? Es decir, cómo los jueces podemos, a través de la orden de actuación o de la orden de obtención de información, abortar cientos de operaciones, que en vuestro caso será el fraude, pero en el caso de abusos sexuales online, la policía podrá abortar operaciones de pornografía infantil, la de blanqueo podrá abortar operaciones de blanqueo, operaciones sospechosas, los de terrorismo podrán abortar pagos o financiaciones terroristas, etcétera, etcétera, a través de la utilización de estas medidas restrictivas en combinación con el DSA. El alejamiento informático, ¿no? Es decir, esto es tan simple así. Si cada vez que ves un ordenador timas, te voy a prohibir durante 6 meses que te acerques a un ordenador. Y ordenador no es solo un portátil. Ordenador también es el móvil, el smartphone, la tablet, cualquier cosa que tenga sistema informático. Ojo con la identidad digital. Nos vamos a volver locos, pero cuando tengamos la wallet digital con el reglamento eIDAS 2, ya no va a transaccionar Eloy Velasco con Pedro Martínez o con el Banco Santander. Va a ser mi identidad digital. Bueno, entonces los malos van a suplantar nuestra identidad digital para hacer todo esto. Claro, la suplantación de la identidad digital no es la suplantación del medio de pago, es una actividad, si es delictiva, distinta, ¿no? ¿Y dónde está en el Código Penal que tú te hagas pasar por Eloy Velasco, por la identidad digital de Eloy Velasco en un mundo de inteligencia artificial para hacer una transacción bancaria? Entonces tenemos que apercibir, y ahora voy a escribir también sobre los delitos contra la identidad digital, ¿no? Porque me preocupa enormemente cuando todos los españoles tengamos, bueno, yo ya la tengo, porque me la puso el otro día un amigo que es informático, el DNI auténticamente digital, ya sin papel y sin soporte, de manera que en aduanas, en Barajas, cuando vas a salir de España ya con el móvil, puedas salir y no te tenga que buscar un policía y decir, a ver, ponte de perfil, sí, pareces Eloy Velasco, a ver, vamos a medirte los... No, la máquina lo va a determinar. Y luego la fuera del decomiso, que también es un tema muy importante. Yo siempre he sido muy creyente de que si el delincuente al final se acaba quedando con el botín, ¿para qué le hemos castigado? Porque muchas veces no cumple la prisión y se ha quedado con el activo, hemos hecho 2 rotos. Nada más, y me pongo a vuestra disposición por si queréis hacer algún comentario, alguna barbaridad que haya dicho, enseñarme algo, corregirme el libro, decirme que es una tontería, no sé qué, cualquier cosa que se os ocurra. Venga. ¿Alguna pregunta? Venga, pues di alguna. El proyecto de Evidence. El libro. La portada. El proyecto de decreto. Sí, Es ya decreto, ¿eh? por eso. Está aprobado en el BOE. Sí, sí. A ver, a mí, como operadora, sujeto obligado, ¿qué nos preocupa? Pues estamos en lo de siempre. España es uno de los pocos países ya que queda en Europa que no paga, donde no se paga por los requerimientos judiciales y policiales. ¿Qué va a pasar ahora? Pues espero que sigamos así, porque la justicia tiene que ser gratis. La justicia tiene que ser gratis. Las pero costas no, pero a la ver, justicia sí. tú has dicho lo del ministerio, pues esto es igual, ¿eh? Esto la fiesta da lo mismo. Ya. La fiesta corre a cargo de las operadoras, sujetos obligados, infraestructura física, eso es todo lo que hay de nosotras, Sí. de las operadoras. Sí. Y da para lo que da. Para todos, ¿eh? Es que... Y luego exponencial, a ver, que yo esto lo trabajo mucho con las agencias, con las 7 agencias. Luego las solicitudes que nos llegan, y el número, y también lo que firma y lo Sí, porque no sabemos. Por eso el que nos hagan un template, que dicen los americanos, un modelo cerrado que no podamos pensar y que tengamos que rellenar los campos, al final, fíjate que yo era muy contra y al final dices, claro, Eloy, no todo el mundo es tan creativo como tú. Hay gente que o le pones el agujero apellido y le dejas 8 caracteres, o va y te pone ahí Guerrica Echevarría y ya no llega con los 12 caracteres porque es más largo, ¿no? Los jueces no somos expertos en nada más que en leyes. Y hay tantas, miles de millones, que tú eres experto en tu sector porque te dedicas a lo que te dedicas, pero el juez de tu sector no sabe nada.
Entonces le tienes que traer la información básica a poder ser muy machacada, muy concreta, muy al grano, porque... Entonces os convencen. Ya, Os convencen y los firmáis. Y cuando nos llega la solicitud decimos, ¿de verdad están seguros de lo que nos están pidiendo? no. Lo que pasa es que no tenemos un cauce para que le puedas llamar por la parte de atrás y decirle, oye, yo si esto es lo que pides te lo puedo dar, pero no estarás pidiéndome esto otro, que es lo que realmente me estás pidiendo, que es lo que te va a arreglar, es lo que quieres conseguir buscar. Y eso los penalistas. Pues los civilistas ahí ya es cosa de particulares, nosotros ahí no nos metemos. Más luego también la comunicación, quiero decir. A ver, y no sé, tómatelo como quieras, crítica o no. O sea, contestar vía email cuando las comunicaciones entre nosotros y las agencias están encriptadas para evitar el mal indemnido y estamos enviando a juzgado abierto, mal indemnido es para todos. Sí. Todavía no se han dado cuenta los malos, pero cuando se den... Pues luego saldremos... Sí, tiene que salir algo en el telediario algún día para que a partir de ahí cambiemos. O sea, por eso te decía yo muy irónicamente lo de que, que los políticos nos dediquen un minuto. Que también nosotros tenemos problemillas que nos gustaría que se cambiaran en vez de sus temas, ¿no? A mí me parece muy bien que si quieres durar un mes más tienes que pactar con Puigdemont y eso te lleva mucho tiempo, pero yo no como de Puigdemont, yo me dedico a otras cosas, hazme lo mío también, ¿no? Porque tenemos que ir... A mí me da vergüenza cuando estudié en este libro cómo se combate el fraude en Polonia, digo, ¿por qué en esos países que en mi cliché estaban por debajo de España están más avanzados que yo en la lucha contra el fraude? Pues porque me imagino que sus políticos hacen algo para ellos, pero algo también para el pueblo, ¿no? Tenemos que, por eso están bien estas asociaciones, estas terapias de grupo que hacemos y tal, para ver si... Bueno, para eso vale la autoconciencia, es el principio del cambio, ¿no? Para que si te rindes y dices, joder, es que un político es un intocable, no, un político yo le voy a soltar, yo he hablado con políticos que es soberbia, decirle, Eloy, no me mandes un borrador porque tengo 40 personas que me hacen un borrador, y digo, ya, pero no tan bien como te lo haría yo que soy de Bilbao. Entonces, algunos tenéis experiencia y sabéis lo que... Y luego enseñarles un poco de economía, hay que decir, estas cosas se tienen que poder pagar. Si no se pueden pagar, pues es todo demagogia. Yo no te voy a decir que ¿cómo se llama? De no sé qué partido político que está formando coalición con el gobierno, cada vez que habla, no ha pensado en economía, ¿verdad? Porque queda muy bien decir voy a hacer esto y lo va a pagar no sé quién, pero eso lo único que hace es empobrecer la parte de la economía productiva y generar una economía dependiente y al final no vamos a poder pagar a 33 porque eso no se soporta económicamente. Luego estamos ahí, viene Trump a decirnos, pero si sois unos desgraciados, como no hacéis nada, creíais que os iba a defender el primo de Zumosol, que os iba a inventar la inteligencia artificial el primo de Zumosol, pues ahora me voy y os lo pagáis. Y nos puede venir bien que nos haga espabilar y decir, pues tiene razón, hemos vivido mucho tiempo de cosas que pensábamos que nos las iba a pagar otro y al final la economía es la clave de todo, ¿no? Y en el fondo nosotros la justicia os genera unos costes horrorosos, no lo sé. Unos costes horrorosos. Que nosotros lo que decimos es, bueno, a ver, con cabeza, quiero decir, y lo que tú estás diciendo, si tenemos que tener medidas de seguridad, las medidas de seguridad son para todos. Que por eso no lo digo que sea una crítica, sino que también vosotros... Ya, pero ¿quién es mi gestor? Claro, ¿Quién es mi gestor? Claro, el señor Bolaños. Por eso. O sea, si, tú no sé cada cuánto cambias de CEO, pero tú sabes cada... Pero tú imagínate los públicos cómo cambiamos de ministro, de partido, de gobierno, de político. Vamos, y luego tú te preguntas, seguramente tu CEO sabrá de lo tuyo. Mi CEO no ha pisado un juzgado en su vida, o sea, no ha vivido un minuto en un juzgado, ni le importa. Ni le importa porque, oye, estamos aquí que la profesionalidad está mal vista. Más luego, también me preocupa de cara a mi equipo, pues a veces las salidas estas de, bueno, como no habéis contestado tal, venid por aquí a vernos. Hombre. Ya. Esas cosas. De todas maneras,
yo creo que estamos viviendo una época en la que lo público murió. Hay gente que vive en lo público, todavía oyes por ahí, ves manifestación y tal, gente que, bueno, pues es muy defendible desde su pequeña óptica, pero si tú te coges una óptica general, es que ahora no hay otra opción que lo público-privado. O sea, la colaboración público-privada es eso, ¿no? Yo siempre digo, haciendo un análisis de por qué surgió el Estado, cuando te hablas de Jean Bodin y por qué se inventa el Estado surge porque hay que poner un puente que no lo puede pagar las dos personas que viven al lado del río, las tenemos que pagar todos para que cuando vayamos tengamos un puente pagado por todos y para ahí surgen los impuestos y lo público, tú analizas en el estado de bienestar actual de un país como España, que poco público hay ya, en qué poco se gasta en lo realmente público. Y si hicieras un estudio macroeconómico como yo quise hacer, si quitas la seguridad y la justicia, todo lo demás es privatizable. Entonces, ¿por qué se invierte tan poco en lo que ha dicho ahora Trump, en lo militar, la seguridad? No puedes poner policía privada. Y la justicia, no puedes poner jueces privados. Ahí hay que invertir. Para eso se creó el Estado, para que todos pusiéramos un poco para pagar lo público, para pagar cosas que otro te las puede hacer, que son privadas. Oye, para eso está la iniciativa privada. Entonces, yo creo que ahora el truco está en que sepamos vender bien la colaboración público-privada, porque la transformación está ahí. Yo necesito datos y acceso a información y a sistemas, y la información la tenéis las empresas. Ya no la tiene la policía. La policía puede creerse muy lista y puede creerse muy investigadora, pero la herramienta con la que descubro las pruebas está en las empresas privadas. Por lo tanto, yo le estoy diciendo a las empresas privadas, échenle una mano a la policía, y le estoy diciendo a la policía, no os pongáis por encima de nadie porque vosotros necesitáis el trabajar a mano con esta gente, ¿no? Y trabajamos, ¿eh? Sí, lo sé. Muy. Lo sé, no todas, pero algunas trabajan. Trabajamos. Otra cosa, ahora tema de fraude. A ver, yo en mi caso, en el caso de Vodafone, estamos ahora con temas de 2015, 2013. Bueno, sí. El investigador los coge y dice, madre mía, si ya ni me acuerdo de esto. Están borrados todos los datos, todo ha desaparecido, todo no sirve. Yo la sentencia que he puesto hoy, después de un mes y medio, es un tema de corrupción política. 2005-2008 ocurrieron los hechos. Y dices, joder, estoy en 2025. Pero luego dices, ¿cuándo se va a juzgar el caso Coldo? ¿Cuándo se va a juzgar lo que está viendo ahora? Pues dentro de otros 15, 20 años. El Código Penal tiene atenuantes de dilaciones indebidas, muy cualificadas, empiezas a bajar la pena. Y una cosa, que hoy, si hubiéramos invertido en justicia y hubieran el triple de jueces, España está, el promedio del juez por ciudadano en España, que es lo que mide la ratio real, está en la mitad. O sea, Alemania tiene el doble de jueces por habitante que España. De España, es eso, está en el medio. Es decir, necesitaríamos que el político durante unos años invirtiera el doble para ponernos a la altura de países en la cabeza. Y Alemania tampoco es un país ya lo espectacular que era, porque estamos viendo cómo funcionan también, ¿no? Yo he viajado por ahí, por Berlín, por Trieste, por tal, y tampoco es que... Y esos son los que tienen el doble, entonces estamos muy mal. Y estamos muy anticuados, ¿no? Has dado los dos toques y luego el tercero es ¿quién es mi gestor? ¿A quién le importo yo? Porque la justicia te viene bien que no funcione bien para que se retrase, para que te bajen las penas, para que se olvide, para que... ¿Qué es el caso Coldo dentro de 20 años? ¿A quién le importa? Ahora, pues sí, ¿no? Pero dentro de 20 años... Entonces, pues tenlos ahí, que estén ocupados con lo de 2008, que vayan sacando el pasado y ya... Es lo que hay. Bueno, más cosas. Una pregunta. Durante toda la ponencia has hablado del fraude, del estafador, pero por ahora no hemos comentado, porque normalmente cuando alguien se le hace un fraude, normalmente todas las entidades financieras asumen ese fraude, salvo que seamos capaces de demostrar la negligencia muy grave del usuario. Ahora hay otra parte con toda la PSD2, PSD3, cada vez una mayor protección sobre el consumidor. Lo que nos preocupa es el tema del autofraude, porque esto va a ser propenso a que haya mayor... No, está recogido en el decreto de ley también eso, la connivencia con el delito. Es decir, claro, si es que yo soy parte del fraude, no pretenderé encima que me devuelvan el botín, sino que me lo quiten, ¿no? Por eso yo aquí, si te fijas, mis obsesiones son el decomiso,
la incautación, claro, es decir, a mí no solo me vale con la sanción penal, porque muchas veces el que es el delincuente primerizo, la pena es bajita, no le vamos a meter al pobre en la cárcel que lo van a estropear, vamos a darle una segunda oportunidad, nos ponemos un poco rehabilitadores y dice, bueno, pero la parte económica no. Por eso hubo una tendencia en la que decía las consecuencias económicas son condición para poderte librar de las consecuencias penológicas, ¿no? Es decir, si no devuelves todo y no tal, no te voy a dejar que salgas de fines de semana o permisos penitenciarios o vas a tener que ingresar en prisión. Porque muchos de estos es lo que no sabéis, ¿no? Muchos de estos estafadores que os pensáis que en la sentencia de condeno 5 años y luego no cumplen. No cumplen. Se mueren, se van, se huyen, se cambian de país, cambian de identidad, cambian de no sé qué. Y dices, joder, que nadie ha hecho el estudio de la efectividad de la justicia en España, ¿no? Utilizan un testaferro, pero luego llegamos a cristal otra vez. Sí, todo esto es ahora que parece que hay 6 o 7 que desde Arvistar hasta no sé quién, les va a caer la del pulpo. Bueno, ya veremos en qué queda al final, ¿no? Y lo habéis visto en otros casos más mediáticos, que gente que pensaba, era una condena etarras. Yo que estaba en la audiencia, estoy en la Audiencia Nacional, ¿qué te decían los familiares del muerto? Que le puso usted 3.000 años de prisión y está en Hernani y le veo tomarse un vino ahí al que mató a mi padre. Dices, claro, porque ellos salen, las penas se cumplen, se considera que tal, y tu padre no sale de la tumba, porque de la tumba que yo sepamos todavía no sale nadie. Bueno, eso en otros sistemas penales se están aumentando los plazos de prescripción, están creciendo los plazos de prescripción y están creciendo que verás que esto es lo menos moderno que te van a contar, pero te lo cuento yo, que no soy moderno. Me voy aumentando las penas privativas de libertad. El otro día, nosotros en la Audiencia Nacional llevamos mucho derecho extranjero. El otro día, en un ajuste de cuentas en México, le cogieron al que mató aquí, porque aquí cogemos a mucha gente de Sudamérica, y le pedían 50 años de prisión. En España el máximo son 30. Y dices, qué incivilizados estos mexicanos, ¿no? ¿Cómo pones 50 años de prisión, ¿no? Y luego te sale un economista y ¿qué vamos a tener que pagar con nuestros impuestos? Darle de comer 50 años en la cárcel a esta persona. Pero el tema del tiempo, mientras no inventemos sanciones nuevas, el tema del tiempo está ahí, ¿no? Y la tendencia que yo observo es hacia crecimiento de la duración de las penas y la duración de las prescripciones, ¿no? El blanqueo de capitales, no sé si te has planteado alguna vez, ¿por qué tiene esa pena tan rara? Porque ya sabéis que las penas en el Código Penal van por horquillas, ¿no? El mínimo son 6 meses de prisión, el máximo 6 años. Es que raro, que salto de 6 meses a 6 años, para coger la prescripción de los 6 años. El delito fiscal tiene la pena, cuando es agravado, también en 6 años. ¿Por qué? Para que tenga una prescripción de 10. Porque claro, si, como pasa en Hacienda, si consigues timarle a Hacienda callado 4 años y pasan los 4 años y no te han pillado, ya no te pueden cobrar una cosa tan insolidaria como no pagar impuestos. Porque a mí lo que me da rabia es que yo pago, yo soy funcionario, a mí me lo quita el Estado, o sea, yo no puedo defraudar, y veo que el que sí que puede defraudar tiene mejor coche que yo, mancha la autopista que he pagado yo, el agua que he pagado yo y los colegios que he pagado yo, y él lleva a los niños al colegio, va por las autopistas que he pagado yo y no paga. Insolidaridad, ¿no? Entonces, esos delitos tienen que aumentar el nivel penológico, yo creo. No sé cuál era la pregunta, que por qué... Hasta se me olvidó. Lo he conseguido. ¿Cómo nos ponemos las entidades proteger del autofraude que recibimos de muchísimos consumidores y que cada vez la tendencia va a ser mucho mayor a medida que vaya pasando? Yo puse las expectativas en una cosa que tienen los de blanqueo, que era el ongoing, ¿no? El que en el algoritmo de cada transacción tiene que ir el transaccionante y el transaccionado, ¿no? Cosa que en el mundo cripto hay algunas tan absolutamente quitadas que no lo vamos a poder conseguir y hay que echarlas sencillamente del mercado. El que quiera estar en el mercado tiene que dejar en la transacción, en el algoritmo de la transacción, es el hoy el que vende, es fulano el que compra, y si no, no te dejamos hacer la transacción. Tenéis una herramienta muy fuerte, lo que pasa es que va a surgir responsabilidad, pero bueno, yo creo que hay que arriesgarse, que es el bloqueo. Que la inteligencia artificial bloquee una operación y diga, mire, es que no se ha identificado usted como transaccionante o no me ha identificado el transaccionado, no pasa nada, el dinero está ahí, no me lo llevo, pero congelo la operación hasta que no se me explique y hasta que no se me... Entonces, ahí es donde vas a decir, con otras herramientas de ID, etcétera, este tío se está autopagando o este señor nos está autotimando, por lo tanto, le vamos a
Pero de pillar. Yo creo que yo tengo mucha esperanza en las herramientas tecnológicas que bloqueen y que impidan esto. O sea, el hacerle al delincuente darse cuenta que está perdiendo el tiempo y que por lo tanto se ponga ya a hacer carreteras, a hacer pantanos. No. He podido decir. Bueno, ya mucha ventaja, mucha. ¿Qué más? Bueno, os dejo ahí el PowerPoint. Vale, si tenéis vamos, no sé si hay más preguntas. Ya os digo, tenéis a disposición el app, pero luego sobre todo el libro os lo haremos llegar en siguientes comisiones. Por nuestra parte, poco más, que nos vemos el 19 de junio en la siguiente comisión, os pasaremos también toda esta información y que cualquier cosa que necesitéis, primero de contactos, de teléfono, etcétera, y luego de hacerme llegar propuestas, lo que queráis, para siguientes comisiones. Y nada, muchas gracias. A vosotros.